Seguimos, amigos, con más de Noticias en Vivo, conversando en esta parte del programa con Pedro Afonso del Pino, abogado constitucionalista, profesor en Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, investigador, analista político. Bueno, y estábamos conversando, doctor Afonso, sobre por qué no Juan Guaidó, por qué no se le allanó la inmunidad, por qué no se detiene a Juan Guaidó, sino que van cerrando el cerco, pareciera. ¿Cuál es el análisis suyo? Sí, pues esa ha sido la estrategia. Primero fue con Marrero, que era pues, su director de despacho, la persona más cercana, y han venido cercando ese espacio, pero finalmente no terminan de llegar a él. No sabemos si en un futuro próximo terminaría siendo Juan Guaidó. Ahora, ¿qué pareciera? Que el gobierno tiene precaución, quizás no solo por el aspecto interno, sino por el aspecto internacional, de apresar a Guaidó. Es un escándalo que 7 diputados allanen su inmunidad y pudieran terminar presos, pero el presidente de la Asamblea Nacional que termine preso en un contexto internacional donde más de 50 países lo reconocen como jefe de Estado, oye, sería un paquete complejo para el gobierno. Claro, y con las amenazas de Estados Unidos de que sería el peor error que cometieran si llegan a detener o pasarle algo a Juan Guaidó o a su familia, pero ¿qué consecuencias puede tener la detención, si se llegara a dar, de estos 7 diputados en lo interno, doctor? Bueno, habría que ver primero la reacción interna, la reacción de la gente, es decir, qué va a hacer la Asamblea Nacional, qué va a hacer Guaidó, es decir, qué se va a hacer frente a la detención de 7 diputados además importantes, entre ellos 2 que son presidentes de partidos políticos. En el caso de Henry Ramos, el presidente de Acción Democrática, pues de los partidos más importantes de oposición del país. Es decir, si se desencadena una reacción interna o no la hay, termina de apresarlos o no, es decir, dependiendo de su reacción interna y la capacidad que tenga el gobierno de contener eso. Y la otra es la reacción internacional, es decir, frente a esto la reacción internacional será más cruda, será mucho más contundente, y los países que han mostrado alguna moderación para contacto, para diálogo, para negociación, seguramente se van a endurecer. Bueno, ayer de hecho el grupo de contacto reaccionó y fustigó este allanamiento de la inmunidad parlamentaria a estos 7 diputados. Lo dijeron ayer en la declaración. Sí. Yo creo que el escenario del país en este momento es radicalización y al final esto no conviene a nadie. Es decir, yo no estoy de acuerdo con lo que ocurrió el día miércoles, la figura de un alzamiento militar para resolver el conflicto. Esa no es el escenario de la política no es con armas, es con diálogo, negociación, inclusive en los contextos más duros. Y esta postura del gobierno de allanar la inmunidad a los diputados y cercar más y radicalizar más el contexto, más bien lo que hace es alejar a las partes de un posible encuentro de negociación o de salida política pacífica al conflicto. Así que pareciera que los días que vivimos y los que vendrán serán muy oscuros, de mucha incertidumbre y de mayor intolerancia y radicalización del fenómeno político. Por cierto, metido en la peor crisis económica, porque mientras esto ocurre, la gente no tiene que comer, no hay agua, no hay electricidad. Exactamente, así es. Y la diáspora continúa, porque si bien probablemente el 23 de enero había cierta esperanza, incluso de gente que estaba afuera para regresar, la fuerza de los hechos nos han ido diciendo que la situación cada día se agudiza más y los servicios básicos, la crisis económica, etcétera, de seguridad, ha hecho que mucha gente ya haya comenzado nuevamente a salir de Venezuela. Pero fíjese, el 30 de abril surgió nuevamente en la palestra pública Leopoldo López. Aparece, según él, por un indulto del presidente encargado Juan Guaidó, y que fue obedecido por los militares en este caso. Ayer, Diosdado Cabello dijo que la condena de Leopoldo López debía aumentarse por nuevos delitos cometidos. ¿Esto sería posible en el caso de Leopoldo López, que ya tiene una sentencia incluso firme? Sí, es muy probable porque, es decir, al salir de su residencia y también de alguna forma participar en este evento, es muy probable que le imputen delitos adicionales. Y por eso es que se refugia en la Embajada de España. Claro. Es decir, porque la situación tampoco está muy fácil para él. Así que es muy probable que en los próximos días también veamos un fenómeno con Leopoldo López de este estilo. Es decir, por eso digo que es decir, la situación termina siendo un poco oscura, porque es que al final, y como lo hemos dicho varias veces, no hay salidas mágicas ni inmediatas. El inmediatismo se convierte en largas agonías y la magia se transforma en frustración. Si nosotros creemos que esto en un solo día, porque prendamos la televisión o veamos en las redes sociales de que es que a las 6 de la mañana ya está ocurriendo algo y a las 9 de la mañana el país va a cambiar lo que ha ocurrido en 20 años, eso no es cierto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando se elevan las expectativas demasiado, con la misma velocidad se generan frustraciones.
Entonces, ese manejo político de expectativas y frustraciones es muy importante en este contexto. Y las expectativas también que se están generando desde lo internacional con la activación del TIAR, este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que ayer pasó a la Comisión de Política Exterior. ¿Cuál sería la pertinencia de esto desde el punto de vista incluso legal, la factibilidad de aplicarlo? Eso genera una expectativa que se transforma en frustración. Es decir, no hay manera de aplicarlo internacionalmente como se viene diciendo. No, ese tratado nunca se ha aplicado. Fue un tratado después de la Segunda Guerra Mundial para proteger a América de cualquier fenómeno de guerras mundiales. Pero una activación militar en el continente no ha ocurrido. Incluso no ocurrió en las Malvinas, nos estaba comentando ayer el doctor Figueredo Planchar. Tampoco ocurrió en las Malvinas, que era un fenómeno bien complicado y delicado en los años 80. Sí. Yo dudo que eso ocurra, creo que además no es la forma de resolver el conflicto, y además el mismo grupo el grupo de Lima que se reunió en Bogotá después del fallido intento de ingresar la ayuda humanitaria estableció en uno de sus últimos puntos que condenaban cualquier tipo de intervención militar en Venezuela. Sí. Y lo reiteraron la semana pasada. Y Guaidó estuvo en esa reunión también, es decir, representando a Venezuela. Es decir, hasta los propios países de América Latina, los más vecinos, vamos a decir popularmente los más resteados, han condenado esa postura. Entonces, levantar la expectativa. Porque para activarlo tendría que haber un ataque cierto, un ataque comprobable, y tendría cada uno de los países que quisiera intervenir o estaría dispuesto a analizar si realmente se ha dado un ataque contra un país signatario de ese tratado. Y aquí estamos hablando, no sé si es precisamente un ataque, sino que es un conflicto interno. Es decir, más allá de la legitimidad o no de quien ejerce el poder, es un conflicto de características internas. ¿Una amenaza no sería motivo para activar el TIAR? Yo lo veo muy complicado. Es decir, la aplicación de ese en el contexto venezolano es muy difícil. Más allá de la influencia que podamos tener de Cuba o de Rusia, es bastante complicado la intervención militar en Venezuela por un conflicto interno. Creo que es elevar una expectativa que no se va a cumplir y que yo creo que además no va a resolver el conflicto venezolano. Es decir, hay que apostar a otras vías y entre ellas la negociación, el encuentro, el diálogo, por más difícil que sea, pero es la que han ensayado muchos países que hoy son exitosos, Polonia, Sudáfrica, Chile, es decir, mecanismos de diálogo y de encuentro y no de las armas y de la violencia, porque en ese ámbito se acaba la política, se acaba el mundo civil y entra otro escenario en donde bueno, ya es la violencia, la intolerancia la que juega y no los políticos y los civiles. Bueno, doctor Afonso, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. Pedro Afonso del Pino, abogado constitucionalista, profesor en Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, investigador, analista político con nosotros. Vamos a la pausa que corresponde hasta ahora y volvemos enseguida con más.